En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia y sus compañeros. Queridos telespectadores, la paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh y muy bienvenidos a su programa La Jutba de la Meca. Hoy, día viernes 22 de Safar de 1434, correspondiente al 4 de enero de 2013. Por lo tanto, el primer programa de este año de la era cristiana, en el que pedimos a Allah que sea un año próspero, bueno y feliz para todos ustedes y que sea un año en el que inshallah los que más están sufriendo encuentren consuelo y soluciones a los conflictos que les aquejan, y en especial al pueblo sirio, que estos días, según la ONU, ya ha traspasado la línea de los 60.000 muertos, una barbaridad, un régimen nazi que sigue vigente en el siglo XXI. El profeta, la paz sea con él, nos ha dejado una herencia riquísima en cuanto a enseñanzas para aprender el Islam, para seguir la vía correcta, la vía del profeta, la paz sea con él, para conocer a Dios y actuar como Dios manda. Y Dios le dio lo que se llama en árabe jawami al-kalim, es decir, una elocuencia tal que con unas pocas palabras son lecciones eternas. Y los sabios concuerdan que hay 3 hadices en los cuales el din está entero en ellos. Son hadices muy conocidos para ustedes seguramente. El primero es, ciertamente las obras cuentan por la intención. Si la intención, evidentemente el lugar es el corazón. El otro hadith es, toda obra que sea ajena al Islam, todo lo que sea bid'a, es rechazado, por lo tanto no se puede innovar en la religión. Y otro, que es el que vamos a tratar inshallah hoy, lo relata Nu'man ibn Bashir, el compañero del profeta, la paz sea con él, y Allah esté complacido con este compañero, en el cual el profeta dice: ciertamente lo lícito y lo ilícito son claros, son obvios, y entre ambos, es decir, entre lo lícito y lo ilícito, hay asuntos dudosos que mucha gente desconoce. Ciertamente ciertamente todo rey tiene un vedado, y lo vedado de Dios es lo ilícito. Y hay que evitar caer en este vedado. Y ciertamente en el corazón hay un trocito de carne que, si está bien, todo el cuerpo estará bien. Y si está mal, si ha corrompido, todo el cuerpo se habrá corrompido o se corromperá. Ciertamente este trocito de carne es el corazón. El hadith es relatado por Bukhari y Muslim. Mi recitación de este hadith es un poco no del todo exacta, pero bueno, lo veremos ahora en un texto. Y este hadith es tan clave y tan importante porque nos relata 2 asuntos muy importantes en el Islam, que son lo que es la legislación y el fondo es el espíritu que está detrás de esta legislación. Para indagar, para explicar bien este hadith, con nosotros hoy tenemos a nuestro hermano Imam Mansur Mota. Assalamu alaikum. Bienvenido un viernes más. Bien hallado. Un hadith, muy importante, excelentísimo y que tiene muchísimas enseñanzas. Efectivamente, es uno de los grandes hadices que reúne lo que tú has citado, que es Jawami al-Kalim, que es esa elocuencia perfecta, esa elocuencia completa como milagro que Allah entregó al profeta Muhammad, la paz con él. Y que además los sabios hablan de esta elocuencia perfecta, este Jawami al-Kalim, como complemento al Corán, no porque el Corán tenga una carencia, sino porque tanto el Corán como la Sunna son revelación. Entonces el Corán ya tiene ese i'ajaz en el balaga, esa milagrosidad de su elocuencia, también la tenía que tener el profeta en sus palabras. Por eso, como dice en un hadith el propio profeta del Islam, la paz con él, que Allah le otorgó ese Jawami al-Kalim, esa elocuencia perfecta, porque sus palabras también son parte de la revelación. Tenía que ir de una manera concomitante juntamente con el Corán. Y este hadith, como tú muy bien has citado, además es un hadith que recoge el Imam an-Nawawi en su obra de los 40 hadices, porque intenta reunir en 40 hadices, que es complejo hacerlo, ¿no? Reunir todo lo que el Islam transmite y predica. Un hadith que es verdaderamente profundo, que tiene múltiples enseñanzas para todos nosotros. Subhanallah. Vamos a ir desgranando. Lo primero, ¿qué es cuando el profeta dice lo lícito es claro? ¿Qué es lo lícito?
Es decir, para el musulmán o para cualquier persona que nos vea, ¿qué es lo que tienen los musulmanes halal, lícito? Pues lo lícito, en este caso, si queremos explicar el hadith correctamente, lo lícito se refiere a, y utilizando un principio que se utiliza mucho en el derecho islámico, es ma ulima min ad-din bid-darura. Son cosas conocidas en el Islam por necesidad, es decir, nadie en el Islam puede decir, por ejemplo, que pues, cometer adulterio o asesinar son lícitos, no, son ilícitos y no tienen, y son así. Y luego sí que existe una serie de asuntos, como indica en este caso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que son mutashabihat, que hay discrepancias y hay cosas no claras y que mucha gente desconoce. Y eso se da, por un lado, porque, tal y como dicen los eruditos del Islam, los textos son limitados, pero, es decir, tanto del Corán como de la Sunna, pero no han dejado, es decir, no han dejado nada sin explicar. Existe toda una serie de principios, toda una serie de directrices y de pautas en todos los campos en los que se puede desenvolver el ser humano. Pero ¿qué ocurre? Que con el devenir de los tiempos pues pueden surgir elementos, pueden surgir cosas donde Dios, donde Allah Azza wa Jal, ha dejado un campo para lo que se llama en el derecho islámico el ijtihad, que es el esfuerzo intelectual o la aportación intelectual. Entonces, podemos poner un ejemplo actual muy elocuente o recurrente, que es, por ejemplo, el trasplante de órganos. Entonces, existen varias opiniones en el Islam y aunque hay unas cosas que se tienen como con consenso, que sí que hay otras que hay divergencia. Pero en este caso, volviendo otra vez al hadith, cuando se refiere en este caso al halal, son aquellas cosas que son principios básicos en el Islam donde no existe ningún tipo de divergencia en el Islam. Y luego hay mutashabihat, que si uno no es, como dicen los sabios, min ar-rasikhina fil ilm, aquellos que tienen un pie muy firme en el conocimiento y son gente muy formada, son los únicos que no pueden caer en ese mutashabihat, porque mucha gente no conoce. Entonces ahí es donde toca al musulmán siempre referirse a la gente de conocimiento para salir de ese mutashabihat o cosas no claras. O también, por ejemplo, otro ejemplo recurrente es el tabaquismo, ¿no? Fumar, al principio, pues los sabios hicieron un esfuerzo en decir, bueno, es desaconsejable solo por hacer un qiyas, una analogía con respecto a comer la cebolla cruda o el ajo crudo, que el musulmán, si los come crudas, es aconsejable que no vaya a la mezquita para no molestar a los demás fieles que están rezando por culpa del olor. No obstante, una vez que se ha confirmado que fumar mata, ya ningún sabio tiene duda de que el tabaco es ilícito en el Islam. Pero volviendo a la primera pregunta, ¿el musulmán por principio las cosas las tiene lícitas o las tiene ilícitas? Pues esa es una pregunta muy importante, es interesante y muy importante de saber, porque el principio es que todas las cosas son lícitas hasta que no nos llegue un dalil, un argumento ya sea del Corán o de la Sunna que nos diga que algo en sí mismo es ilícito. Entonces, un musulmán, por ejemplo, ya sea de quien ha entrado en el Islam o incluso un musulmán, como se suele decir, de toda la vida, puede que se encuentre ante una situación donde no sabe realmente si eso que va a hacer o una situación en la que se encuentra es lícita o no. Y aquí se podría citar un hadith que estuvimos comentando anteriormente sobre el que el profeta aconseja a un sahabi y le dice istafti qalbak, es decir, pregunta a tu corazón antes de... Y este hadith es importante también citarlo porque no se refiere a que uno haga en sí mismo un ijtihad con el conocimiento que tiene, porque a lo mejor y además esto es muy importante, porque a lo mejor alguien piensa, porque cada uno tiene una personalidad y una identidad, una relación con Dios, ¿no? Con Allah, y a lo mejor piensa que cierta situación es ilícita, y a lo mejor hay un texto claro que le dice, no, esto no es ilícito, esto es lícito, y a lo mejor él mismo se dice, no, esto es haram, esto no lo toco yo. Y a lo mejor luego recurre a un sabio, un imam, y dice, no, esto es lícito, porque además hay muchos hadices que hablan de esto. Entonces, cuando dice el profeta Muhammad, la pasa con él, istafti qalbak, pregunta a tu corazón, se refiere a asuntos donde la persona, a lo mejor en su corazón, aun sabiendo que es lícito,
pues no se siente a gusto con esa cosa, por mucho que a lo mejor le digan, pues esto lo puedes hacer. Y se cuenta una anécdota del imam An-Nawawi, que Allah esté complacido con él, donde se cuenta que no comía frutas. Y él decía que las frutas era como un adorno de este mundo y que era como un tipo de tentación, un fitna para él y que no quería probarla. Y bueno, algunos sabios dicen que por eso murió joven, por no comer frutas, ¿no? Porque murió a los 40 y poco años. Entonces, lo lícito evidentemente es todo, es decir, con las comidas, los vestidos, todo, y salvo lo que está vedado, lo que es claramente ilícito. ¿Qué es lo que claramente es ilícito? Pues aquí podríamos repetir lo que acabamos de decir, es aquellos principios, aquellas directrices, aquellas pautas y aquellos preceptos que por consenso en el Islam y por consenso de los sabios se sabe que son ilícitas y que son claras. O sea, ¿Algunos ejemplos? Pues por ejemplo, en este caso, el robo, el insulto, la difamación, el asesinato, de tomar alcohol, de jugar los juegos de azar, etc. Hay toda una serie de principios que son consensuados y que nadie puede negar. Y luego está esa mutashabihat, que se dan en muchos casos, y durante todas las épocas han habido mutashabihat, no porque haya algo dudoso en ellos, sino porque, como dice el profeta en el hadith, la pasa con él, mucha gente desconoce realmente el kit de la cuestión de cada asunto, si realmente es de la complacencia de Allah o no. Entonces ahí toca siempre el recurrir y el referirse a los sabios para que nos digan, según su opinión, porque luego cada sabio puede tener, según su ijtihad, porque eso también hay que hacer hincapié en ello otra vez, lo hemos hecho muchas veces aquí, de que forma parte de la sunna, el que haya divergencia entre los sabios, porque no es que busquen estar en confrontación de por sí, sino porque a uno su ijtihad, su aportación intelectual le lleva a un resultado y a otro le lleva a otro, y eso mismo ocurrió con los propios compañeros del profeta y no pasaba nada. Y eso forma parte de la sunna, porque la sunna, una de las definiciones que tiene es las palabras, los actos y los consentimientos que dio el profeta en su momento. Y uno de los consentimientos que hizo bastantes fue que cuando él dio una orden sobre algún asunto y vio que algunos sahaba lo practicaban de una manera y otros lo entendían de otra manera, él no dijo nada y lo consintió. O sea, de lo ilícito claramente tenemos lo dudoso. Los sabios dicen que lo dudoso viene sobre todo en cuestiones de muamalat, de comportamientos, de relaciones humanas, y aquí se me ocurre a la primera, ¿no? Es decir, tenemos tantos productos bancarios hoy día que la gente no tiene ni idea de lo que es. Es decir, preferentes por aquí, preferentes por allá, y la gente a lo mejor consume algunos productos, en este ejemplo, de bancarios, luego hasta hay productos alimenticios pues con sustancias dudosas, etcétera. ¿Cuál es la actitud que nos invita el hadith y el profeta, la paz sea con él, a tomar ante lo dudoso? ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta, como he dicho antes, es siempre buscar la referencia de un sabio, porque hay asuntos, y este es otro punto también importante a hacer hincapié, es de que cuando uno acude a un imam se suele tener el concepto tradicional de que el imam sabe de todo. Sabe de economía, sabe de biología, sabe de física y sabe todo el conocimiento del Islam. Y eso no es así. Es decir, los sabios en el Islam son personas diplomadas y doctoradas. Tienen un conocimiento básico, a veces más amplio o menos amplio, y luego cada uno tiene su especialidad. Y eso suele ocurrir que alguien va a un imam y le pregunta, por ejemplo, mira, tengo un asunto, tema bancario y tal, y él te puede decir fácilmente, mira, yo este tema no lo controlo, acuda a fulano de tal porque él sé que es especializado, o déjame que yo pregunte a alguien que conozco, les pongo el tema y luego yo te contesto a ti. Y en este caso, como he dicho, es siempre referirse a la gente del conocimiento. Y aquí hay dos actitudes que se sacan de este hadith y de otros principios, como es el que hemos citado, de que en principio lo que se llama en árabe al-bara'atul asliya, que es de que todo en principio es lícito, hasta que nos venga un argumento o una prueba clara de que no es así. Entonces hay
sobre todo los sabios de Tazkiya, de la espiritualidad islámica, siempre hacen mucho hincapié en el ihtiyat, en el por precaución intentar, y en base a este hadith, de que aquel que se guarda del shubuhat o el mutashabihat, de las cosas no claras, guarda su din y guarda su dignidad. Y eso, con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que a veces es importante, porque a veces si uno se deja llevar, aunque es un principio que existe en el Islam, de que en principio nada es ilícito hasta que uno lo comprueba, si uno se deja llevar por el shubuhat y donde hay cosas no claras, incluso desde fuera se puede tener una imagen no buena de esa persona, porque se le suele tomar una persona dejada y que no le importa a lo mejor meter la pata en muchas cosas. Y además, aquí en referencia al imam y a los sabios, hay un hadith clarísimo, o es un dicho de los profetas, de los sabios, mejor dicho, quien dice no sé, tiene la mitad del conocimiento. Es decir, es importante porque muchas veces, esto de las parabólicas, preguntas cualquier cosa y te responde todo. Es un poco complicado a la hora de... Y además hay muchos imames que por prudencia, y se les agradece muchísimo, aunque no lo sepan, te dicen voy a investigar y luego te digo. Eso es muy importante porque son imames que a lo mejor pues o investigan ellos mismos o consultan a sabios. Aquí el profeta, la paz sea con él, nos está invitando a una actitud hacia lo que es dudoso de precaución. Es decir, ¿y quién? Y lo dice claramente, quien es cauto en estos asuntos resguarda su din, resguarda... Y quien no lo hace, como está tanto en lo dudoso, se acerca muchísimo a lo que es ilícito, ¿no? Entonces está ese peligro de que si muchas veces estás al límite, pues puedes caer en lo que es vedado. Y aquí tenemos dos actitudes que mucha gente desconoce, que es la actitud legal o legalista, es decir, literal, es decir, lo que es shara, lo que es legal, es decir, shara dice halal y haram claramente, y hay una actitud a la cual nos invita el profeta, la paz sea con él, y es una virtud que vemos en todos los grandes sabios, y de ahí viene el imam Nawawi, que no comía frutas, porque desconocía la virtud de las frutas y las propiedades, y es la del wara. El wara que es, digamos, aunque haya cosas que son lícitas, si son prescindibles, cuanto menos necesidades tengamos, cuanto menos necesitamos de cosas mundanales, mejor, aunque sean en principio lícitas. Sí, como acabo de citar, son dos actitudes que existen en el Islam y que, por así decirlo, la virtud está en ese equilibrio entre lo legal, como tú muy bien has dicho, entre la realidad y el idealismo. Es decir, uno aspira a lo máximo siempre, y este es un tema verdaderamente profundo en el Corán, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo donde Allah dice en el Corán, oh creyentes, aferraos a la cuerda de Allah y no muráis, y temed a Allah, wattaqullah haqqa tuqatih, y temed a Allah tal y como se le debe, y guardaos de Allah tal y como se le debe. Y en otro sitio dice, wattaqullah mastata'tum, y guardaos de Allah en aquello como podáis, es decir, conforme a vuestras posibilidades. Entonces siempre el discurso coránico siempre es un discurso que incita e insta al ser humano a ser una persona equilibrada en todo, a que el Islam, y a veces es un arte de la virtud, el saber cómo buscar ese equilibrio, porque a lo mejor una situación te exige que tú seas duro, y a lo mejor otra situación te exige que tengas esa flexibilidad y que seas laxo en ciertos asuntos. Entonces no se trata de ser siempre ni muy duro, ni ser siempre muy laxo, ni muy dejado a estas shubuhat, estas cosas que hay dudas, sino y buscar siempre el equilibrio en las cosas, porque a veces la situación va a requerir de nosotros que seamos muy laxos, o a veces la situación requiere de nosotros que seamos duros y rígidos en alguna situación, porque las situaciones son diferentes en cada momento. Y además, subhanallah, me has recordado lo que le pasó a los sahaba, los compañeros del profeta, Allah esté con ellos, cuando se reveló el versículo temed a Allah como merece, los compañeros lo intentaron, dijeron al profeta, oh profeta, es imposible estar a la altura de lo que Allah quiere. Entonces fue revelado el temed a Allah todo lo que podáis. Después de decirnos el profeta, la mejor actitud hacia lo dudoso es la precaución, nos viene
una referencia del profeta en este mismo hadith, la paz sea con él, que es: todo rey tiene una parte suya vedada, que no entra nadie. Y Allah tiene su vedado también, que nadie puede entrar, en donde nadie, y es lo ilícito. Y aquí nos viene el otro hadith, que es: de lo que os ordeno, lo dice el profeta en un hadith sahih, verídico, en el que dice: de lo que os ordeno, haced lo que podáis, pero de lo que os prohíbo, tenéis que, digamos, tajantemente privaros de ello o, digamos, cumplirlo. Entonces, se puede ser moderado en cumplir los preceptos, pero, digamos, lo que es claramente ilícito, no hay rukhsa, ¿no? No hay permiso, no hay autorización. Sí, porque aquí además entramos en otro asunto también muy importante que tiene que ver con la actitud de la persona y su formación espiritual, que es, y que además se habla mucho en el derecho islámico, de cuanto, si tú te empeñas y pones tus esfuerzos, y ahora me acabas de recordar un dicho de un sahabi que decía: yo me preocupaba más de preguntar al profeta qué es lo que no tengo que hacer, que de lo que tengo que hacer, porque sabiendo qué es lo que no tengo que hacer, lo que es haram, estoy por el buen camino. Y eso también es un principio del Islam. Mientras tú busques el dejar lo malo, ya estás haciendo un bien, más que el hecho de buscar a lo mejor un bien y no saber realmente, a veces, que esto por desgracia suele ocurrirnos bastante, sobre todo a la umma en general, de que a lo mejor nos empeñamos incluso y nos esforzamos incluso a veces en lo que son nawafil, cosas que son secundarias o voluntarias, dejando a veces realmente los principios más básicos y necesarios que existen en el Islam. Entonces, el hecho de que uno ya aprenda qué es lo incorrecto y lo ilícito y lo vaya dejando, eso en sí ya es algo muy bueno, porque en sí, bueno, es otro arte también, que es el de ir purificando y limando lo malo que hay en el corazón de una persona. En uno mismo, subhanallah. Además, muchas veces, como ya has dicho, en algunas diferencias de derecho que son muy secundarias, se pelean y los musulmanes y se olvidan de que la unidad es fundamental, es básica. A este respecto recuerdo a Hassan al-Banna, que Allah lo tenga en su misericordia, que una vez estuvo en una mezquita en Egipto y había dos personas que se peleaban por quién llamar a la oración. Entonces él les dice: vaya, vamos a rezar. Y le dice: ¿cómo vas a rezar sin la llamada a la oración? Y les dice: si estáis peleando por hacer la llamada a la oración, que es una sunna, no es tan básico, no es tan fundamental, sino que es algo voluntario, que está bien hacerlo, que hay que hacerlo, pero no es tan importante como la unidad. Por lo tanto, prefiero la unidad, que es Entonces fue una clase práctica. Ahora todo esto, lo ilícito, lo dudoso, cómo, digamos, actuar en frente a lo dudoso, el profeta termina con una clave, la llave de todo, que es: ciertamente en el cuerpo hay un trocito de carne que, si está bien, todo irá bien, y si está mal, todo irá mal. Eso es el corazón. Muchas veces hablamos de lo ilícito, pero si no hay corazón detrás, si no hay un espíritu, si no hay una fe, poca importancia tiene. Sí, porque como han citado algunos sabios, de las muchas lecciones que se pueden extraer de este texto, de este hadith, en este hadith se nos está hablando de un principio, de una actitud del corazón, que es el taqwa, que es el guardarse de Allah. Entonces nos habla de ese taqwa en el mutashabihat, en lo que lo lícito está claro, lo ilícito también está claro. Y luego hay mutashabihat, hay que tener taqwa, hay que tener ese wara y también esa abstinencia en algunas cosas por precaución de que, no solo por un lado que a lo mejor alguien está incurriendo en algo que no es de la complacencia de Allah, sino que además tú puedes estar incurriendo en algo que va a repercutir negativamente en ti. Entonces es mejor, antes de informarse, como se suele decir, es mejor prevenir que curar. Entonces dice: bueno, no tomo esto, no hago lo otro, no sea que vaya yo a hacer algo que vaya a ir contra mi salud o contra mi identidad. Existe toda una ciencia de la espiritualidad. Y hablamos muchas veces porque, inshallah, después de la khutbah, después de analizar la khutbah, profundizaremos más en el tema del corazón, porque el corazón viene muchísimo. El corazón, que con su significado de alma, de espíritu, de mente, pero el corazón lo engloba todo. Y además es ese aspecto consciente del ser humano, que es lo contrario del ego, del nafs.
encontramos muchísimas referencias tanto en el Corán y en la Sunna sobre el corazón, que Allah subhanahu wa ta'ala no mira a vuestros cuerpos ni a vuestra apariencia, sino que mira a vuestro corazón. Todo, excepto aquel que viene a Dios el día que todos serán perdedores, excepto aquel que viene a Dios con un corazón puro, que es la historia de Abraham, la paz sea con él. Todo esto lo trataremos. No obstante, me gustaría antes, muchas veces cuando enseñamos el Islam, pero no solo por televisión, no solo en las charlas, sino que incluso en las universidades islámicas, lo que se hace es enseñar información, dar datos. No obstante, este aspecto te encuentras a una persona docta en el Islam o licenciada. No obstante, este aspecto muchos lo tienen muy descuidado. ¿A qué se debe? Pues la verdad hay muchos factores, tanto históricos, sociales, incluso se puede decir en algunos contextos políticos también. Y bueno, por desgracia también es una de las carencias y de las cosas que hay que realmente reformar en el mundo islámico, porque el din no es únicamente legalismo. Y yo suelo hacer mucho hincapié cuando he dado alguna conferencia o doy algunas clases, de que la Sharia, lo que es la legislación islámica, es un medio, no es el fin. El fin no es la Sharia. La Sharia es un medio para alcanzar unos fines, y en esos fines está el que el ser humano alcance el mayor grado de virtud humana que pueda alcanzar como ser humano, que lo puede alcanzar si uno quiere, pero como el Islam está en ese equilibrio entre la realidad y el idealismo, si uno quiere llegar a ese idealismo de ser una persona virtuosa en todos los campos, lo puede hacer, porque hay personas que quieren y pueden, aunque sean pocas. Pero el problema que existe, como tú has comentado, es de que se es demasiado, no solo rigorista en muchas cosas, sino bastante frío. Se trata el Islam como un mero régimen de preceptos y eso es verdad. Mucha gente que a lo mejor ha entrado en el Islam, al encontrarse pues gente no docta, no docta en el sentido de que no tiene conocimiento de datos. Es decir, hay mucha gente que tiene estudios y tiene conocimiento de datos, pero no ha tenido gente que ha tenido ese hikma, esa sapiencia de que el Islam no es únicamente legalismo, sino que también es espiritualidad y es también intelectualidad. Entonces, si uno se topa, por desgracia a veces, por gente que ve el Islam como un régimen de normativo y legalista y nada más, pues al final se queda en algo muy frío y muy vacío de las cosas, incluso echa a la gente para atrás más que atraerla en muchos casos. No solo a los que descubren el Islam de nuevo, sino a los propios musulmanes que redescubren el Islam y se encuentran con que tienes que hacer esto, ni siquiera escalonadamente, es decir, con una lista de preceptos. Sí, no recuerdo gente, algún que otro persona que entra en el Islam y me contarme de que a lo mejor ha ido a ciertos imames y tal y ha sentido como que acaba de entrar en un ejército, que le piden de la noche a la mañana que cumpla un manual de instrucciones, lo tiene que saber al dedillo y ya mañana tienes que empezar, y no es así. Sí. No es así para nada. Y además, que no es que que los preceptos hay que cumplirlos y que eso forma parte de la servidumbre de la persona como creyente, pero es que además esos preceptos que se dan así de golpe y porrazo vienen vacíos, tampoco te vienen a explicarte de que hay una espiritualidad, que hay un fin espiritual, que hay una relación que hay que cuidar entre el creyente y Dios. No, todo eso no se cuida. No, además, cuando se descuida el corazón, el aspecto espiritual de la fe, hasta es difícil cumplir los propios preceptos. Es decir, hay muchas personas que a lo mejor viven en un contexto donde se nos ocurre, ¿no? Sabemos todos de algunas zonas de los países musulmanes donde pues tajantemente por ley pues no puedes tomar alcohol, no puedes ir sin velo, no puedes, a la mujer digamos que está obligada a llevar el velo, etcétera, pero una vez que pone un pie fuera de ese país, la misma persona, el mismo ciudadano, pues comete todo lo ilícito, ¿no? Porque se lo tiene privado o prohibido en su país o en donde vive, pues por motivos sociales, por motivos legales, porque sería tal. Pero una vez que salen fuera, pues aquí en Europa y en el resto del mundo, pues
tienen hasta mala fama, ¿no? De, oye, cuando sales de tu país, pues cometes todo tipo de violación de los preceptos musulmanes. Por lo tanto, el aspecto del corazón no es solo, además de darle vida al propio individuo, sino que es una cuestión fundamental a nivel colectivo, para que la gente viva respetando su religión, pero también felices de hacerlo. Sí, además, la propia historia de la revelación nos lo cuenta así, de cómo la época mequí, la época de Meca, fue todo un discurso de fe, un discurso intelectual que lo que quería era remover las mentes y los espíritus de la gente y reforzarles en la fe. Y luego todo lo que es el plano jurídico viene en Medina. Medina, además, no viene de golpe tampoco, va viniendo paulatinamente. Entonces, eso es lo que nos enseña también el Islam, de que la Sharia, la legislación, es un medio, son unos preceptos que sobre todo tienen que ver con aspectos formales de lo que es lo externo, lo que se llama el zahir, pero hay un batin, hay un aspecto interno que uno debe cuidar, que es el corazón. Más este hadith, que luego seguiremos explicando, es muy elocuente en este sentido, de que si está bien todo lo que una persona hace, porque al final nuestro cuerpo traduce lo que hay en nuestro corazón, si está bien lo que hagamos estará bien, y si está corrupto, está corrompido, pues todo lo que hagamos estará corrompido igualmente. Que Dios te recompense, muchas gracias. Volveremos, inshallah, al tema después de la jutba. Ya estamos escuchando la segunda llamada a la oración y a la jutba del viernes en la mezquita más sagrada del Islam, la mezquita al-Haram en la Meca. Inshallah, pasamos la señal ahí con traducción simultánea y nosotros volvemos con ustedes al plató inmediatamente después de la oración del viernes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi y hasta ahora. Todas las alabanzas son para Allah. Todas las alabanzas son para Allah, el grandioso, el altísimo, el generoso. Por encima está de cualquier ejemplo y de cualquier igual. Le alabo, alabado sea, por sus bendiciones y sus dones. Le agradezco que nos haya dado siempre los medios para conseguir los fines. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, uno, único, sin socio. Un testimonio que pido a Allah me dé el paraíso y la dignidad y el honor en la otra vida. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Dios le enseñó lo que no sabía y ha hecho de su comunidad la mejor comunidad. La paz y las bendiciones sean con él, con su purificada familia, su familia que ha conseguido gracias a esta religión autoridad de potestad. Y Allah esté complacido con sus compañeros, quienes siguieron la mejor guía, y a todos aquellos que siguen su ejemplo y sus pasos, y que gracias al Islam su fe aumenta.
y les dé a todos la paz. فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله Hermanos, me aconsejo a mí mismo y a todos ustedes واستعينوا el temor de بربكم Allah. على تصاريف المقادير Pedidle ayuda a آثروا في Él الله حبكم para que decrete lo وضعوا mejor حقوقه para في nosotros. دينكم Amaos entre ولا ustedes يعظم في y أعينكم pedidle كبير que من os المعروف bendiga تفعلونه y os ayude a cumplir vuestros ولا deberes تحتقروا y صغيرا vuestros من المنكر derechos. تقترفونه Nunca despreciéis las malas actitudes y los pecados por ínfimos que sean, فريق في الجنة puesto يحبه que la الله gente ويرضاه son وفريق divididos في en dos, السعير يبغضه un grupo الله que irá al ويأباه. paraíso y con el cual está complacido, y un grupo que irá al castigo del infierno porque han caído en la ira de Dios. Así pues, pedid a Allah que os haga de los exitosos y de aquellos cuya balanza de las buenas obras gane. Musulmanes, cuando el musulmán es virtuoso, está en una responsabilidad, ha de ser el guardián y confiado, que cumple con su deber, que da los derechos a quienes los merecen, guarda los intereses de la umma y cumple con su deber con lealtad. Aquel responsable musulmán ordena el bien y corta e impide la corrupción, pues la responsabilidad es muy importante. Tener a Dios en presente protege al individuo y a la sociedad y a todas las instituciones. Con la ayuda de Dios las resguarda de la corrupción. Dice Allah Altísimo: aquellos a quienes damos poder en la tierra cumplen con la oración, dan el azaque, ordenan el bien y prohíben el mal. Ciertamente a Dios volverá todos. Aquel, dice el profeta, la paz con él, que hay que ordenar el bien con nuestras obras, nuestras manos y nuestra autoridad. Y si no podemos, por lo menos con la palabra. Y si no podemos, por lo menos rechazarlo con el corazón, que es lo mínimo. Y dice Allah Altísimo: de los creyentes virtuosos son aquellos que hacen el azalá, cumplen con el azaque, ordenan el bien y prohíben el mal. Ciertamente aquellos serán motivo de misericordia de Dios. Así pues, Dios puede castigar a una sociedad si ven la corrupción y no la prohíben y no la impiden. El cumplimiento, la función de vigilancia es una función importantísima, fundamental en todas las instituciones y todas las responsabilidades, desde arriba hasta lo más alto. Y dicen los sabios que el bien no se cumple cuando no se tiene conciencia y no se impide el mal. Y para que haya transparencia, la transparencia, lo correcto, es fundamental para la buena convivencia de la gente y de toda actividad social, tanto privada como pública. Tener la referencia de la ley islámica y de sus principios y valores se consigue la buena gobernanza y se consigue cumplir con los intereses tanto individuales de los ciudadanos como de toda la sociedad en su conjunto. Se consigue un bien tanto para esta vida como en la otra. La fe, la buena obra y el buen trabajo con excelencia son fundamentales para corregir toda corrupción, toda incorrección y toda desviación, tanto individual como social. La fidelidad y la lealtad a la sociedad y procurar los intereses generales y públicos, así como la seriedad y la excelencia en el trabajo, son fundamentales para resguardar a la sociedad y al país y a cualquier país de toda corrupción y de toda fitna.
Pero si hay individuos y colectivos que persiguen solo intereses particulares, solo conseguir cargos para intereses propios y para vivir a costa de los demás, a costa de la sociedad, a costa del país, a costa de las instituciones, es la puerta de la corrupción, la puerta que se abre para que se corrompa todo, tanto en la economía, la política, la sociedad, la administración y en todos los ámbitos de la vida colectiva. Así, de estas maneras, estas personas inmorales, cuando acceden a cargos, lo que hacen es conseguir lo ilícito, conseguir los beneficios de forma ilícita, y el abuso son el mejor medio para el abuso de poder y la violación de todos los valores morales, éticos y religiosos. La corrupción no tiene límites, no tiene fronteras. Está en todas las sociedades del mundo, tanto las avanzadas como las menos avanzadas, aunque en diferentes grados. Dice el Altísimo, ciertamente aparece la corrupción en la tierra y en los mares por aquello que han cometido los humanos. Musulmanes, toda desviación y corrupción en las funciones, sean públicas o privadas, es toda actividad que no cumpla con lo preestablecido y con lo esperado, tanto en los programas del país y de los países del mundo, en sus proyectos, sus recursos que se ven despilfarrados por culpa de la corrupción. La corrupción lo desmantela todo y lo corrompe todo y lo desprecia todo. Así se violan los intereses públicos de la gente, se desprecia el valor del tiempo, de la responsabilidad, y hacen caer al final los propios sistemas de los países. Y además luego tiene repercusiones muy graves en la vida misma de la gente, en sus infraestructuras, en su educación, en su sanidad y en los servicios públicos. Además, la corrupción también atenta contra los valores morales más buenos, como la lealtad, la fidelidad, la fraternidad, el amor al prójimo, y expande los malos sentimientos del mal pensamiento hacia los demás, lo que lleva a relaciones llenas de desesperación, de odio y de recelos. La corrupción pone a los intereses personales y egoístas por encima de todo y que sean el motivo que mueve las decisiones, sean intereses personales, colectivos, sectoriales o partidistas. La corrupción produce graves crisis que atentan contra la supervivencia misma de la sociedad. La corrupción está detrás de todo tipo de crímenes económicos, financieros, morales, sociales, y evidentemente también las evasiones fiscales forman parte de esto, y el lavamiento de dinero. Así se pierden los recursos y se desprecian y llevan a todo tipo de desviación. Queridos hermanos, la corrupción tiene varias manifestaciones y varias vías. El robo, la corrupción, el soborno, el acallamiento de la verdad, la corrupción en los cargos, en las funciones, en las cuentas, en la falta de respeto del trabajo, de los horarios, la poca competitividad y la nula responsabilidad, así como recibir a gente que nada tiene que ver con el trabajo y la búsqueda de todo tipo de excusas para
no cumplir con la función, así como el despilfarro del dinero público, así como el exceso en las comodidades y en los servicios que requieren, además de los proyectos fantasma, para apropiarse indebidamente de las propiedades públicas. Musulmanes, si la situación es así, tenemos que combatir la corrupción, de perseguir lo bueno y acabar con toda la corrupción y toda maldad, pues es la vía del éxito en esta vida y la otra, la vía a la justicia y a la seguridad. Luchar contra la corrupción no es una función o responsabilidad de una instancia concreta. Es de todos, absolutamente de todos. La transparencia, la justicia, la rectitud es responsabilidad de todos los ciudadanos y de todas las instituciones. Y es el secreto de la identificación del pueblo con su gobierno y sus instituciones, a nivel administrativo y a nivel ético y moral también. Los parámetros de la rectitud y de la transparencia son el cumplimiento de las funciones, el competir dignamente y honradamente en lo bueno, es ser rectos y virtuosos. La religiosidad también es muy importante. De lo que nos puede ayudar también a combatir la corrupción es definir claramente las funciones de los funcionarios, apoyarles y ayudarles a que descubran a los corruptos. También ayuda mucho corregir todas las instituciones de la vigilancia y de observancia. Hay que fortalecer y darles más poder a las instituciones de vigilancia de las instituciones y darles competencias para luchar desde la imparcialidad, desde la independencia y autonomía, así como aclarar los parámetros para acceder y subir en la escala administrativa. Ciertamente, como Allah dice, el mejor a quien se le puede confiar la responsabilidad son las personas fuertes y de confianza. Después de la fe en Allah, el pensar bien, el cuidar de la gente que está al cargo de esta vigilancia y de procurar los intereses públicos, está el secreto de perseguir los intereses generales, así como fortalecer la libertad de opinión y de expresión para que desde fuera de las instituciones se haga un seguimiento de las funciones de las administraciones y de todo aquello que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Dice el Altísimo, procura aquello que te beneficie en la otra vida y no olvides tu vida mundanal. Ciertamente, y no seas de los corruptos, ciertamente que Allah detesta a los corruptos. Digo esto y pido a Allah perdón por mí y por todos ustedes. Pedidle perdón, pues es el perdonador y el absolvedor. Alabado sea Allah. Alabado sea Dios, el único, sin igual, sin socio. No hay otro Dios sino a Él. Alabado sea a quien escucha todo y lo oye todo. Y la paz y las bendiciones atestiguo que no hay otro Dios que Allah, uno único. Un testimonio por el cual pido a Allah que me dé el máximo grado en el paraíso. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, quien guía a la verdad y quien salva a todos de la desviación y de la oscuridad. La paz y las bendiciones sean con él,
con su familia y sus compañeros, la gente más virtuosa y sobre todo aquellos que les siguen hasta el día del juicio. Musulmanes, en la protección y salvaguarda de la transparencia y de la justicia y en la lucha contra la corrupción no consiste únicamente en la búsqueda de los corruptos, sino también en paralelo encontrar soluciones a los males derivados de esta corrupción en todos los ámbitos, desde la cultura, la economía, la sociedad, la política. Se tienen que procurar programas completos, globales, para solucionar todos los fenómenos anómalos que atentan contra los intereses de la sociedad en su conjunto, y abrir las puertas a que toda la gente se queje de aquello que ve incorrecto y que denuncie, y también desde la responsabilidad, la imparcialidad, la objetividad, y no correr a acusar sin fundamentos y sin pruebas. Así, y estas tareas las pueden llevar a cabo las personas rectas, virtuosas, y también con la intención de preservar las buenas intenciones y las buenas relaciones. Tiene que haber un ambiente de cooperación, de solidaridad en todos, y pensar bien y no imponer relaciones de recelo y de dudas entre los propios compañeros, tanto en empresas o como en las instituciones públicas, como la administración. Ciertamente la misericordia de Dios está muy próxima de los virtuosos. Hermanos, orad por el bendito profeta, la paz sea con él, pues es una orden de Allah que viene en el Corán al decir: ciertamente Dios y sus ángeles oran y bendicen al profeta. Oh creyentes, orad sobre él y saludadle. Oh Allah, saluda y bendice y ora sobre tu amado elegido, el profeta ungido, Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, con los 4 califas, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, y con todos los compañeros y quienes les siguen hasta el día del juicio. Oh Allah, tú eres el generoso, el más generoso de todos. Oh Allah, dales el éxito y la victoria al Islam y a los musulmanes, y humilla a los corruptos, a los paganos y a los enemigos de la humanidad. Oh Allah, danos seguridad en nuestros países. Oh Allah, guía bien a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. Oh Allah, ayúdales a seguir tu buena guía. Oh Allah, ayúdales en lo bueno y todo aquello que persiguen el beneficio del Islam y de los musulmanes. Oh Allah, ayúdales y persevera sus pasos en lo que beneficia a todos. Oh Allah, ayuda y guía a las autoridades a trabajar con tu libro y con la sunna de tu bendito profeta, la paz sea con él. Oh Allah, une la palabra de nuestras autoridades, une sus filas. Oh Allah, bendice a la umma del Islam. Oh Allah, que sean honrados aquellos que te obedecen, que te adoran, y sean despreciados aquellos que violan tus preceptos. Oh Allah, nuestros hermanos en Siria, auxíliales, dales la victoria. Oh Allah, para el derramamiento de su sangre. Oh Allah, está con ellos. Oh Allah, esté con ellos, acompáñales a sus viudas, a sus huérfanos, a sus víctimas y a sus heridos. Oh Allah, dales la victoria sobre su enemigo. Oh Allah, humilla y acaba con los corruptos genocidas en Siria. Oh Allah, tú puedes con ellos. Oh Allah, acaba con ellos, divide sus filas y humíllales y derrótales. Oh Allah, acaba con los sionistas que están humillando al pueblo palestino. Oh Allah, humíllales y acaba con su proyecto y ayuda a nuestros hermanos en Palestina en su lucha y su resistencia. Oh Allah, tú eres el único, tú eres el Dios único sin socio. Oh Allah, somos pobres y tú eres el omnisciente, el más poderoso, el generoso. Oh Allah, danos lluvia y no nos hagas de los desesperados.
Oh Allah, te pedimos perdón. Ciertamente tú eres quien perdona, tú eres el misericordioso. Oh Allah, danos lluvia. Somos criaturas de tu creación. Oh Allah, no nos prives de tu misericordia, de tu compasión. Oh Allah, ayúdanos a obedecerte, a recordarte y a obedecerte. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra vida y haznos de los exitosos. Ciertamente Dios ordena la justicia, la generosidad y mantener los lazos de familia y prohíbe la corrupción y lo malo. Ciertamente Dios es el más poderoso. Ciertamente Dios observa todo cuanto ocurre. Queridos hermanos, después de la oración nos volvemos a plató. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos de vuelta aquí a la Jutba de la Meca, ahora que son las 11:20 aquí en Madrid, 11:10 aquí en Madrid y bueno, la 1:10 en la Meca. El imam habló de un tema seguro que les ha incitado y les ha gustado muchísimo, que es un tema que aqueja al mundo, no solo ya aqueja a unos países. Hace unos 20 años podíamos hablar de unos países muy corruptos y otros muy buenos, es decir, donde la corrupción era casi marginal, casi inexistente, pero hoy día la corrupción, por desgracia, está por todas partes. Eso sí, en algunos más y en otros menos. El imam, Salam alaikum Mansur de nuevo, ha hecho el dedo en la llaga, ha puesto el dedo en la llaga, el tema de la corrupción en el mundo en general y sobre todo en el mundo árabe es flagrante. Es decir, es tal el grado de corrupción que es difícil construir nada. Exactamente, es un tema, por desgracia, como tú has dicho, que nos afecta ya a todo porque nos afecta a todos los individuos de todas las sociedades con esta globalización. Y como ha dicho el imam en el propio sermón, la corrupción se da en todas las sociedades. Porque el problema de la corrupción está cuando desde ese gobierno, desde ese poder que se supone que ha sido puesto por el pueblo y que el pueblo, como también ha dicho el imam en el sermón, el pueblo se supone que se tiene que sentir representado por ese gobierno que tiene, cuando aquellas personas que han sido elegidas o que se supone están al servicio de la sociedad no dejan de estar. Pues entonces cuando aparece el tema de la corrupción, sobre todo porque el poder es una gran tentación para la persona. Y además tener una relación directa con lo que hemos estado hablando, porque al final es el corazón de la persona. Si el corazón de la persona está corrompido, nunca mejor dicho, pues entonces si tiene todos esos aparatos del poder, que es el gobierno, y luego además, sobre todo si hablamos de países donde ya no hay diferencias de poderes, que por un lado haya legislativo, otro judicial, sino a lo mejor que a veces una persona es la que ostenta todos los poderes, pues cuanto más corrupto esté, mucho peor será la repercusión negativa que tenga en la sociedad. Y además el imam verdaderamente hoy ha tocado un tema, además lo ha pormenorizado mucho, porque ha hablado de cuando se da esa corrupción en lo más alto. Eso se extiende de muchas maneras en muchos lugares de la sociedad, con prevaricación, con sobornos, y al final uno vive en un sistema totalmente esclavista. Y corrupto. Además, es conocido, si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y hay un dicho que me gusta mucho, que no sé, la gente, bueno, en la película de V de Vendettas, no sé si les sonará, en donde el protagonista, que lleva la máscara, la famosa de Anonymous ahora, en la que dice el pueblo no debería de temer a los gobernantes, sino que los gobernantes deberían de temer al pueblo. Yo diría que si vamos a las malas, pues que mejor que teman los gobernantes a los ciudadanos que al revés, que es lo que pasa hoy día, aunque lo suyo es que haya una relación fluida de amor, de fraternidad, de respeto y de dignidad. Es el ideal del Islam en cuanto a relación de gobernantes y gobernados. No obstante, aquí el imam hizo hincapié en la corrupción, digamos, casi en todos sus niveles. Habló muy bien del aspecto espiritual, porque nos dice la conciencia personal de cada persona en su cargo es muy importante. Y también habló de un aspecto que aquí en Europa lo tenemos. Es decir, en Occidente tenemos una cosa muy importante, que son las instituciones. Las instituciones que vigilan la libertad, que también lo dijo el imam, la libertad de opinión, de expresión. Y ahí está el periodismo para denunciar, para, digamos, expresar los fenómenos anómalos que pasan en la sociedad, etc. Es decir, aquí tenemos una vigilancia institucional muy importante. No obstante, al haber una ausencia del aspecto espiritual, vemos que líderes elegidos democráticamente
luego son los mayores corruptos. Aquí en España tenemos, son cifras oficiales, 300 políticos que ya están en los tribunales por culpa de la apropiación indebida, de abuso de poder, abuso de confianza. Es decir, el aspecto, en nuestro caso, hablaremos de la falta, por qué esta falta de espiritualidad, de conciencia aquí en Occidente, pero en el mundo árabe islámico faltan casi las dos cosas. Pues sí, y además, aunque tienen puntos comunes, en este caso, hablamos de, por no irnos muy lejos, desde, por ejemplo, los países europeos a algunos países del mundo islámico, en esto lo más próximos a nosotros, que es el mundo árabe, que al final es igual, también la corrupción se da en todos los países, pero bueno, hablando un poco de nuestro contexto geográfico-político más cercano, cierto que en Europa existen instituciones muy fuertes y que su papel es principalmente en que los funcionarios y todos, porque al final incluso el gobernante más supremo que gobierne un país no deja de ser un funcionario del Estado también. Entonces es importante que existan esas instituciones, que además es muy islámico, que vigilen que realmente cada uno está haciendo su papel, porque tiene una responsabilidad como trabajador, porque no deja de ser un trabajador para el Estado, no es que todos trabajan para él. Eso sería una monarquía absolutista, ¿no? Que todo el pueblo está al servicio del rey. Y se supone que es al contrario. Y además aquí hay un problema de un calado profundamente ético, y es que tanto en Occidente como en el mundo islámico en general, y en este caso el mundo árabe, como países de tradición islámica, el problema que existe, primero los musulmanes lo hemos perdido y luego en Occidente no existe, y es que y todo vuelve al individuo, no tenemos un fin en esta vida. Es decir, cada estado tendría que tener unos principios que se destacaran de otros estados, de que defiende, además que estuviera escrito de este país defiende estos principios y tiene este fin en esta existencia y por eso se ha configurado este país y esta sociedad y que va a defender estos principios. Y el problema que existe hoy día es que somos meros, yo qué sé, se puede decir que somos meras marionetas que tienen su sistema económico, su sistema social y que únicamente lo que buscan, lo que se quiere casi de la sociedad es que, bueno, cada uno tiene su trabajo, su sustento, va a su trabajo, come, duerme, pero no hay unos fines realmente éticos, sublimes, que se defiendan y que sean el estandarte de las sociedades. Se suele hablar mucho de los derechos del ser humano y de que lo han firmado la gran mayoría de los países en el mundo, pero incluso aquellos países más adelantados o, entre comillas, más civilizados, que deberían ser los que más defendiesen estos principios, incluso nos damos cuenta que a veces son estos propios países los que más transgreden estos principios de los derechos de los seres humanos. Entonces el problema está en que no hay un fin, no sabemos realmente ni como individuos ni como sociedades tenemos un fin en esta existencia y que todos deberíamos tener ese fin. Los musulmanes lo tenemos claro y eso es peor todavía porque aun teniéndolo claro tampoco vamos por ese carril y por ese camino. Nos faltan las instituciones y por desgracia es el hándicap. Desde esta perspectiva el hándicap de la democracia es el reducirse a meros mecanismos de gestión de la diversidad, que es muy importante, pero al carecer de un fin, a lo mejor pues partes de la sociedad, yo no comparto ese fin. Por eso, entonces, está muy limitada la democracia desde este punto de vista. Para combatir la corrupción, las dos cosas, instituciones fuertes y conciencia, ética, sobre todo ética. Exacto, además también si no existe, volviendo también al hilo conductor del principio del programa, cuando hablamos de esa educación moral y espiritual que existe en el Islam, si ya de por sí en cada individuo no existe esa conciencia de que todo tiene que estar vigilado porque hay unas cosas que se tienen que guardar y que se tienen que salvaguardar por el bien de todos, porque al final lo que uno hace como individuo puede repercutir en la comunidad en su conjunto. Si no existe esa conciencia colectiva, no va a salir nunca del pueblo el que se proponga que hayan instituciones que vigilen pues los gobiernos y otras instancias, como ocurre en otros lugares, ¿no? Cuando no existe esa conciencia, pues bueno, hay alguien que nos gobierna, que más o menos
dirige nuestros asuntos, pero nada más, y a lo mejor es un gobernante totalmente déspota, que lo único que le importa es gobernar y casi ser adorado y ser seguido como un rey absoluto, ¿no? Muchas gracias. El tema de la fe aquí es muy importante porque cuando alguien hace lo que quiera, se ostenta un cargo, etcétera, si no tiene a Dios consciente, pues el ego poco a poco, sobre todo, pues va acumulando para sí, se olvida de los intereses generales. Hacemos una mini pausa y volvemos inmediatamente después. Salam alaikum. أطفال عم بتموت ونساء في الشوارع تصرخ وبأعلى صوت مين اللي فيكم سامع مين اللي فيكم سامع أطفال عم
Suria y Abladi, Suria, Hurria, inshallah, que así sea. Siria, libertad para Siria, libertad para el pueblo sirio y inshallah pronto termine el conflicto y que la revolución tenga éxito y que el régimen sea derrocado y humillado. Así, pues, inshallah. Volvemos, ya casi nos hemos ido de tiempo y ya hemos pasado hoy 20, son casi 25, pero bueno, 5 minutitos más con la ayuda de nuestros compañeros que están detrás de las cámaras y en la realización. Volvemos al tema eterno de siempre, que está dentro de si realmente está bien, todo está bien, que es el corazón. Las referencias en el Corán son inmensas. De hecho, ante Allah, el día del juicio, ni siquiera importará cuánto has orado, cuánto has ayunado, sino lo que importará es con qué corazón has llegado ante Dios, si es un corazón puro, purificado, un corazón limpio o un corazón corrupto. Exactamente, porque un corazón limpio lo que tiene que albergar son todos estos principios que predica el Islam, como son la intención, la perseverancia, la paciencia, el amor en Allah, la fe. Entonces, si ese corazón no está limpio y uno no se esfuerza en quitar de ese corazón pues, los vicios que tiene. Pero además no se trata, y eso es muy importante también recalcarlo, no se trata de quitar, por ejemplo, los defectos que uno tiene o sus pasiones, sino también encauzarlas, porque hay cosas que forman parte del fitra, de la esencia del ser humano, que es decir, la apetencia que a lo mejor uno puede tener por comer es algo natural. Una cosa es ya que uno tenga un apetito desmesurado por comer y al final pues, se convierte en un obeso mórbido. Eso no es correcto. Pero la apetencia, por ejemplo, en el buen comer es algo que Dios ha puesto en la creación y que forma parte de sus signos, ¿no? Que haya diferentes sabores y olores y texturas. Es una creación de Allah. Entonces lo mismo ocurre con nuestro ser. En nuestro ser hay una serie de actitudes, una serie de especificidades que uno tiene que limarlas y tiene que educarlas para que haya ese equilibrio en su vida. Entonces, en este caso, el corazón es el centro, como dice el imam Abu Hamid al-Ghazali, al igual, ya hace 1000 años, al igual que el sol es el centro de nuestro universo, también el corazón es el centro de nuestra vida. Subhanallah. Y además dice Abdul Qadir al-Jilani, que la tengo con él también, el corazón, tauba qalbu dawla, ¿no? Es el arrepentimiento, la purificación del corazón es como mejorar todo una daula, un estado, tanto personal como un estado del todo. La purificación del corazón, también tener un corazón puro significa también amar a toda la creación de Dios, es decir, a todo cuanto existe, es decir, a musulmanes, no musulmanes, a personas, a todo cuanto Dios ha creado. Un corazón puro alberga mucho amor, mucha misericordia y como consecuencia pues la obra misma, la actitud, la acción misma del creyente con un corazón puro es misericordia y amor hacia todo cuanto Allah ha creado. Sí, además que me has recordado un dicho de un sabio en el Islam que nos hablaba de las actitudes sunitas referentes a la sunna, a esa tradición del profeta, y una de ellas es tomar la actitud de ese rahma, porque Allah envió, de la misericordia, porque Allah envió al profeta, como dice el Corán, rahmatan lil alamin. No te hemos enviado sino como una misericordia para todos los mundos. Y un ejemplo claro es que el profeta llega a una sociedad totalmente ignorante, incrédula y politeísta. Y lo que hace Allah es que manda el último de sus enviados, el último de sus mensajeros, para transmitir, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, la misericordia a todos los pueblos y a todos los seres. Subhanallah. Como última pregunta, la purificación del corazón, el amor y la misericordia que alberga, lo que da realmente es la humildad y la grandeza al mismo tiempo. Y creo que sobre todo con lo que está pasando en el mundo, y sobre todo en el mundo árabe, con la llamada primavera árabe, es muy importante tener unos corazones sanos como para que una vez triunfada, por ejemplo, la revolución, un corazón grande, como hizo el profeta, perdonó a la gente de la Meca, o como hizo con la tribu de Hatim al-Ta'i, que fue una persona muy generosa en la época preislámica, y el profeta, aunque le traicionó a esa tribu en la conocida batalla de la trinchera o de los partidos,
Les perdonó solo porque había entre ellos una persona generosa que cuidaba de todo el mundo sin tener en cuenta ni si es de una tribu rival, si es un extranjero o no es un extranjero. Es decir, esa grandeza nos podría ayudar a que el día de mañana, cuando triunfe la revolución en Siria, inshallah, pues que esos recelos, esos odios sectarios o regionales o lo que sea, digamos, no se tomen en la mano, sino que se dé esa grandeza de perdonar. Y no significa no pasar páginas sin nada, sino que haya, que sea exacto, no significa olvidar, sino que esa grandeza que pueda dar lugar a una justicia transicional en donde las cosas pues vuelvan a su cauce y se corrijan sin violencia y sin venganzas. Sí, es un asunto realmente complicado porque, como por ejemplo ahora mismo está pasando en Egipto, o como pasó en su día con Irak, con el derrocamiento de Saddam Hussein, siempre hay heridas muy grandes y muy abiertas y es difícil cerrarlas, sobre todo cuando se ha dado un sistema totalmente corrupto y despótico que no le ha importado si ha tenido que quitar a alguien del medio, además a plena luz del día lo ha hecho. Claro, cuando se ha dado un cambio de poder y los que estaban sometidos ahora tienen la oportunidad de gobernar, el hecho de mirar hacia adelante e incluso de perdonar, no olvidar, sino además aplicar la justicia realmente, como nos enseña siempre el Corán, ¿no? De ser justos, incluso aunque tengamos que testificar contra nuestros padres, nuestros familiares, es muy complicado, o sea, uno siempre le tira lo sentimental y lo familiar, pero siempre lo que nos incita el Islam es a ser justos en todas las situaciones y a que no transgredamos ninguna línea roja, porque al final eso nos va a conducir, va a hacer que retrocedamos y no avancemos hacia adelante. Muchísimas gracias, Mansur, por acompañarnos este día. Y bueno, solo me queda despedirme, pero no antes recordarles nuestro email, que es lajutbadelameca@cordobainternacional.tv, donde nos puedan sugerir temas, nos pueden hacer críticas, nos pueden escribir lo que ustedes vean oportuno, que es todo, absolutamente todo muy bienvenido. Y también pueden seguirnos en la web, tanto en directo como ver los programas subidos en Televisión a la Carta, que es www.cordobainternacional.tv. Que Allah les dé un grandísimo corazón, mucha fe y a todos nosotros. Amén. Hasta el viernes que viene, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh y sean felices.